decirte, en este momento, pues pareciera que sí están valiendo la voz, la palabra y la racionalidad de los distintos partidos políticos, además, por supuesto, del partido en el gobierno. Pero me parece, Kenia, con todo respeto, que lo que está pensando no es la bancada del PAN, no es la bancada del PRI, no es la bancada del Movimiento Ciudadano, es una reforma, Kenia, de vida eterna para Morena y de muerte súbita o pausada para todos los demás, incluidos el Verde, el PT, en un descuido el PRI, Movimiento Ciudadano, y si no se ponen las pilas ustedes, hasta el PAN. Yo dirigiendo la Cámara de Diputados, pero todos tendremos que regresar con la ciudadanía a decirles cómo votamos y cómo defendimos esta democracia, o cómo no. Kenia, pues estamos hablando tú y yo, nos conocemos hace muchos años. ¿Cuándo ha vuelto un legislador con los ciudadanos a decirle por qué tomó una decisión, Kenia? Yo nunca he visto, me parece... yo nunca he visto en 58 años un solo legislador. Bueno, déjame decirte, Joaquín, evidentemente hoy presido la Cámara de Diputados, estoy obligada legal y éticamente, por supuesto, a respetar a todos los grupos parlamentarios y además me parece bien, se necesita institucionalidad en este país. Tengo que decir, evidentemente, que los grupos parlamentarios definen de manera interna quién será su coordinador o coordinadora. Me parece también que hay que reconocer que pues ahora tienen un nuevo coordinador, el exdiputado federal, ahora senador Ignacio Mier, y yo tengo muy buenas referencias de él. Es necesario, querido Joaquín, que pues la pluralidad, la ética, el entendimiento, el Parlamento, la posibilidad de debatir en respeto, regrese al Senado. Yo he tenido la oportunidad de ser senadora y cuando veía estas escenas tan complicadas, pues incluso de legisladores usando la fuerza para poderse comunicar a golpes o, por ejemplo, pues estas posiciones desde un partido contra el otro en donde no se dejaba hablar o se trataba de reconvenir, de redirigir las posiciones, me parece que no ayudaban al Senado. Qué bueno, son aires de esperanza, de pluralidad en el Senado de la República, esta forma de hacer política del senador Nacho Mier, ojalá y sea bueno para el Senado. Mira, de inicio te diría yo, para la propia fuente del Senado de la República, a quien por cierto les mando un abrazo, estas condiciones de dignidad, de respeto para todos me parece que son necesarias en el Senado de la República. Ojalá y regrese la pluralidad y el buen entendimiento al Senado. Pero en este momento pluralidad, pues no hay pluralidad ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Hay una mayoría arrolladora, sobre todo en la Cámara de Diputados que presides, de los legisladores del régimen, de Morena, PT y el Verde. Bueno, ahí están los números, no, digamos, es claro que la autoridad electoral eso decidió y también, bueno, pues hay que reconocer que el electorado, la ciudadanía decidió, 54 de cada 100 mexicanos decidieron votar por el gobierno y 46 de cada 100 mexicanos decidieron votar por la oposición. Lamentablemente no están así los números en el Congreso porque la autoridad electoral tomó una decisión de cambiarlos. Es claro, mi querido Joaquín, que no hay, digamos, en términos numéricos, la posibilidad de detener reformas o de detener algunas propuestas incluso constitucionales, pero pluralidad sí hay. Hay diputados, hay debatientes, hay senadoras con una gran voz, senadores con una gran voz, igual diputados federales de oposición y también, pues evidentemente a ellos, no obstante el número, a ellos se les tiene que respetar. A ver. Podrán discutir lo que quieran, querida Kenia, pero a la hora de votar no van a ningún lado, ¿eh? La Cámara de Diputados es una oficialidad de partes del régimen. Pues mira, estamos ahora esperando la iniciativa de la Presidenta de la República en términos electorales. Hoy no hay una iniciativa formal, por ejemplo, y me parece que el que no haya una iniciativa formal, pues claramente es porque los legisladores de los grupos parlamentarios, además de Morena, del Verde y del PT, están buscando construir un articulado que pueda garantizarles a los propios partidos pues continuar en términos democráticos y también a la oposición continuar en términos democráticos. Así es que, si me permites decirte, en este momento, pues pareciera que sí están valiendo la voz, la palabra y la racionalidad de los distintos partidos políticos, además, por supuesto, del partido en el gobierno. Pero me parece, Kenia, con todo respeto, que lo que está pensando no es la bancada del PAN, no es la bancada del PRI, no es la bancada del Movimiento Ciudadano, es la bancada del Verde, que es una paradoja, porque resulta que esta es la primera reforma electoral que no depende de Morena ni de la oposición, depende de uno de sus dos aliados, del Verde o del PT. Bueno, primero que nada decirte, el Partido Acción Nacional, el PAN, es la segunda fuerza política en este país, tan lo es que yo estoy presidiendo la Cámara de Diputados, porque, por cierto, la ley mandata que la Cámara tenga en su presidencia al segundo grupo parlamentario más grande en esta nación. Obviamente, los números necesitan del gobierno de Morena, digamos, y de sus aliados, si es que quieren hacer reformas constitucionales, y están haciendo valer, me parece, en justicia, digamos, ese peso específico que tienen los grupos parlamentarios aliados, su voz. Yo te diría, es importante, por ejemplo,
que puedan defender pues sus causas, Joaquín, porque más allá del partido, si nos gusta o no, si te gusta la derecha, la izquierda o el centro, pues cada partido político tiene una causa a defender y entre más voces tengan, entre más posibilidades de ser escuchados tengan por millones de mexicanos, pues más posibilidades de continuar en la toma de decisiones. Así es que ojalá y se escuche sí al gobierno, a los partidos aliados para fijar una posición y presentar una iniciativa, pero también que se escuche a la oposición, sí, escuchar al PAN, al PRI, a Movimiento Ciudadano, se hace obligado en medio de una reforma electoral, porque además así se ha hecho en anteriores reformas, Joaquín, sí, en las, digamos, históricas. Pero a ver, para empezar, esta reforma es del Ejecutivo, incluso hasta del Ejecutivo anterior, y el comité redactor es exclusivamente de los más cercanos a López Obrador. Está Pablo Gómez, está Jesús Ramírez, está Saldívar, hay uno o dos cercanos a la presidenta Sheinbaum. Pero como sea, como esto de los parlamentos abiertos, seamos realistas, los hacen nada más para que, órale, sí, digan, desahóguense, y luego pasa como está. ¿Tú lo has visto? Sí, lo hemos visto en muchas ocasiones. Recordarás, esta es la tercera legislatura en donde lamentablemente en muchas ocasiones el Parlamento abierto, pues sí parece que literal se ha abierto, pero no se ha escuchado y no se han tomado en cuenta las posiciones. Sí. Pero en este momento, hablando de reformas electorales, una reforma que va a impactar a 130 millones de mexicanos, me parece que justo por eso no han presentado la iniciativa, por eso se está construyendo, porque estamos hablando de la prioridad, de la existencia y del desarrollo de todos los partidos políticos en este país. Yo te diría, si no se escucha a todos los partidos para una reforma electoral, sería dar pasos hacia atrás en términos democráticos y yo espero que tengamos altura de miras y que podamos construir una reforma a favor de los ciudadanos. Pues ojalá sea así, no veo cómo. Yo insisto en que estoy viendo al Legislativo como una oficialidad de partes y como la envíe el Ejecutivo. Insisto, si es que la envía y si la envía en los términos que ha dado a conocer el grupo de Pablo Gómez a quienes lo han escuchado, pues es una reforma, Kenia, de vida eterna para Morena y de muerte súbita o pausada para todos los demás, incluidos el Verde, el PT, en un descuido el PRI, Movimiento Ciudadano, y si no se ponen las pilas ustedes, hasta el PAN. Pues mira, la democracia, el reconocimiento del voto, la pluralidad, siempre son buenas para cualquier país. Han sido muy buenas para esta nación, así es que ojalá y podamos entre todos defenderla, buscar el cómo sí construir un acuerdo político para que el voto de los mexicanos cuente. Y déjame decirte, me parece que donde deberíamos estar en una discusión, ojalá y así sea cuando llegue esta iniciativa, es por ejemplo en cómo el crimen organizado no tenga las manos metidas en las campañas, no financie campañas. Ojalá y podamos discutir sobre eso, o cómo se respete tu decisión de voto sin que te amenacen con quitarte un programa social. Es claro, pues, que necesitamos construir a favor de las y los mexicanos. Yo te diría, querido Joaquín, sé que pues ha habido, digamos, experiencias anteriores en donde los expertos, el Parlamento abierto, la escucha ha sido nula, pero hoy en este momento se hace indispensable, se hace absolutamente importante abrir el panorama para que la mayor cantidad de voces sean escuchadas aquí en la Cámara de Diputados. Y yo como presidenta de la Cámara de Diputados garantizo que en lo que toca a la etapa de la discusión y deliberación, por mi parte lo haré de manera transparente, pública, honorable. México necesita democracia, no necesita dar pasos hacia atrás. Mira, lo mío no es una discusión contigo. Yo firmaría las palabras de Reginaldo, el diputado del PT, Sandoval, que dijo, pues si con sus leyes les ganamos, dijo, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, dicho por él, ¿para qué queremos una reforma? ¿Tú qué opinas? Sí. No, tengo claro el discurso, me parece que, por supuesto, pues en términos de inicio judiciales, no debería un juez, un magistrado, un ministro depender de ningún partido. Y mira, que te lo digo yo siendo una militante de partido, me parece que eso es muy lamentable. Pero, bueno, pues claro que hoy hay 628 personas con nombre y apellido, 500 diputados y 128 senadores que debemos ser responsables de esta decisión histórica. Ojalá podamos construir a favor de los jóvenes que esperan pues, un país democrático en donde puedan vivir, desarrollarse, ser felices, a favor de los adultos mayores que esperan que nadie les quiera intercambiar un programa social a cambio de su voto, a favor de las mujeres que evidentemente hoy están en la toma de decisiones y que esa toma de decisiones es para construir mejores escenarios para las demás mujeres en el país. Así es que yo te diría 628 personas responsables de lo que suceda de esta reforma. Una de ellas, evidentemente, soy yo dirigiendo la Cámara de Diputados, pero todos tendremos que regresar con la ciudadanía a decirles cómo votamos y cómo defendimos esta democracia, o cómo no. Kenia, pues estamos hablando tú y yo, nos conocemos hace muchos años. ¿Cuándo ha vuelto un legislador con los ciudadanos a decirle por qué tomó una decisión, Kenia? Yo nunca he visto en 58 años un solo legislador que haya regresado con sus votantes a explicarles, miren, yo tomé esta decisión por esto y por esto. No es cierto. Digo, perdón, ni los toman en cuenta, ni los vuelven a ver. A ver,
Entiendo, por supuesto, tu reclamo y entiendo que evidentemente hay una necesidad de reconocimiento del trabajo de los legisladores con su electorado. Eso me parece que sí. Incluso eso se dio una vez que los legisladores tienen la posibilidad de reelegirse. Pero por supuesto que haciéndonos cargo de este gran tema, hablar de democracia, Joaquín, hablar de participación, hablar de que tu voto sea respetado, hablar de que exista pluralidad, pues es evidentemente una gran responsabilidad de las y los legisladores. No podemos pensar en que nuestro México se pueda acercar a esos países en donde no hay democracia, en donde se persigue a la oposición, en donde se encarcela a quien hace un discurso o emite algún pronunciamiento que no le gusta al gobierno. Esos países ya los vimos, no funcionan, porque entre otras cosas empobrecen a sus naciones. Yo espero que en México tengamos democracia, sigamos teniendo pluralidad, se respete la posibilidad de escucha de uno y de otro. Yo hoy, siendo presidente de la Cámara, escucho a todos. Puede ser que me guste o no me guste cuáles son las posiciones que toman, pero todos los legisladores tienen derecho a ser escuchados. Eso, querido Joaquín, se llama pluralidad y eso se debe vivir desde el servidor público más alto, digamos, hasta el ciudadano que evidentemente espera que sus impuestos pues, trabajen a favor suyo, de su familia. Para eso pagan impuestos los mexicanos. Ojalá y podamos estar a la altura de esta trascendente discusión y, por supuesto, decisión. Pues yo soy un escéptico, Kenia, soy un escéptico. Va a ser un trámite.